Junio de 1944. Cerca de Vitebsk. El horizonte arde. La tierra tiembla por la artillería. El coronel grita: «Lanzar los tanques de frente, aplastar con masa». Todos saben que es una carnicería. Pero en un rincón está un teniente Delgado, ex profesor de matemáticas, y dice en voz baja: «Es un error de cálculo». Pide un solo cañón autopropulsado, sin infantería, sin apoyo, y se marcha hacia el bosque pantanoso, por donde, según todos los mapas, la maquinaria pesada no pasa. Y a continuación, comienza aquello que luego haría que a los alemanes se les quebrara la voz en la radio. Columnas de camiones con municiones y combustible caen en una trampa perfectamente calculada. Las explosiones se suceden una tras otra, el fuego se propaga, la gente grita en el humo, los tanques de escolta arden sin haber logrado girar las torretas. Los alemanes informan de la irrupción de una brigada de tanques y artillería masiva, pero en realidad es solo una máquina y 4 personas. Pero lo más aterrador no es el fuego ni las bajas. Lo más espeluznante es cómo este hombre luego regresó a una escuela común, se paró frente a la pizarra y enseñó a los niños lo mismo con lo que destruyó al enemigo. Y cómo, 20 años después, llegó a verlo su antiguo cargador con un pequeño envoltorio. ¿Qué había dentro? Miren hasta el final. Allí está la prueba, más aterradora que cualquier medalla. Junio del año 1944, región de Vitebsk. La tierra bajo los pies no solo temblaba, vibraba con una frecuencia que se podría calcular si hubiera tiempo para ello. La preparación de artillería convertía el horizonte en una línea continua de fuego, moliendo la defensa alemana hasta convertirla en polvo. Pero aquí, en el estrecho refugio del búnker del Estado Mayor, el aire estaba pesado no por el TNT, sino por el tabaco barato, el sudor y el miedo concentrado. La lámpara de queroseno bajo el techo oscilaba, proyectando sombras nerviosas sobre el mapa extendido en una mesa toscamente armada. No era simple topografía. Para las personas inclinadas sobre el papel, esas líneas azules y rojas significaban la vida, o lo que era mucho más probable, la muerte. El coronel, comandante del regimiento, estaba al borde del colapso. Su rostro, gris por el insomnio y el polvo incrustado, estaba deformado por una mueca de furia. Señalaba con un dedo grueso una altura marcada en el mapa con un círculo negro. Su voz se quebraba en un grito, cubriendo incluso el lejano estruendo de los cañones. La exigencia era simple y sangrienta. Ataque frontal. Lanzar un pelotón de tanques directo a la garganta de la defensa alemana, romperla, aplastar con masa. Era la lógica estándar de un oficial de infantería. La fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Pero en la esquina del búnker, apoyado en la pared de troncos, estaba un hombre para quien la guerra se veía diferente. Teniente Smirnov, 27 años. Antes de la guerra, profesor de matemáticas en una escuela secundaria. Ahora, comandante de un cañón autopropulsado Su-85. No parecía un héroe de cartel. Delgado, encorvado, con los ojos siempre entrecerrados, como si intentara ver la solución de una ecuación en una pizarra llena de tiza. Miraba el mapa, pero no veía alturas ni barrancos. Veía vectores, parábolas y variables. Para él, el campo de batalla era un gigantesco problema matemático donde siempre hay más incógnitas que ecuaciones. Y sabía, la solución que propone el coronel lleva a un resultado negativo, a cero, a la aniquilación del pelotón sin lograr el objetivo. «Camarada coronel». La voz de Smirnov sonó tranquila, pero extrañamente clara en ese caos. «Es un error de cálculo». En el búnker se hizo un silencio, pesado como una lápida. Los oficiales del Estado Mayor se congelaron. Contradecir al comandante en pleno ataque es motivo de tribunal. El coronel giró lentamente la cabeza. Sus ojos se inyectaron de sangre. «¿Qué dijiste, teniente?» «Dije que el ataque frontal a esa altura no tiene solución en el campo de los números racionales». Smirnov se acercó a la mesa. Sus dedos largos y finos no temblaban. Temblar significa equivocarse en las coordenadas. Los alemanes tienen Panthers enterrados allí. La distancia de tiro directo es de 1,5 kilómetros. Nuestros 34 arderán antes de llegar a la línea de ataque. Eso no es un combate, es un error estadístico. El coronel golpeó la mesa con el puño. Los lápices saltaron.
¿Piensas enseñarme a mí, matemático? Necesito una ruptura, ahora. Usted necesita un resultado, replicó Smirnov. Su tono permanecía gélido. Las emociones para él eran ruido innecesario en la transmisión. Permítame proponer una solución alternativa a la ecuación. Sacó de su portamapas su propio dibujo. No era un mapa del Estado Mayor. Era un esquema dibujado con carbón en un trozo de papel grueso. Las líneas eran rectas, los ángulos precisos. No golpearemos de frente. Cambiaremos las condiciones del problema. En lugar de un pelotón, pido una sola máquina, mi Su-85. Los oficiales se miraron entre sí. Un solo autopropulsado sin torreta contra una zona fortificada sonaba a delirio de loco. ¿Una? El coronel entrecerró los ojos. ¿Buscas la muerte, teniente? Busco la eficiencia. Smirnov trazó con el dedo una línea rodeando la altura, a través de un macizo forestal que se consideraba impenetrable. Los alemanes son meticulosos. Su logística funciona como un reloj. He calculado el gráfico de suministro de municiones. Si cortamos esa arteria en la retaguardia profunda, sus tanques en la altura se quedarán sin proyectiles tras 2 horas de combate. No asaltaremos la fortaleza, la privaremos de sus cimientos. Smirnov hablaba con frases secas y cortantes. Operaba con hechos como un cirujano con el bisturí. El Su-85 no es un tanque, es la herramienta de un cazador. No tiene torreta giratoria, y eso es su desventaja en el combate de maniobra, pero una ventaja en la emboscada. Silueta baja, potente cañón de calibre 85 milímetros. Velocidad inicial del proyectil, 792 metros por segundo. Suficiente para perforar cualquier tanque medio alemán o convertir un camión en una nube de escombros ardientes desde una distancia de 1 kilómetro. No necesito infantería, continuó el teniente. El ruido nos delataría. Solo necesito a mi tripulación y la carga completa de munición. Pasaremos por los pantanos. Nadie espera maquinaria pesada allí. Eso introduce el factor sorpresa, que multiplica nuestra eficiencia por el coeficiente de pánico del enemigo. El coronel guardó silencio, mirando al teniente. En este ex maestro había algo aterrador. ¿Ausencia de miedo? No. Ausencia de lo humano. Smirnov miraba la guerra no como una tragedia, sino como un trabajo que debía realizarse con el mínimo gasto de recursos. El bosque es denso allí, refunfuñó el jefe de inteligencia. ¿Van a derribar árboles con el cañón? El conductor mecánico tiene un algoritmo de movimiento claro, cortó Smirnov. Pasaremos. El ángulo de giro del chasis está calculado. El régimen térmico del motor está bajo control. Si te equivocas, teniente. El coronel suspiró pesadamente, comprendiendo que no tenía otras opciones más que enviar a la gente al matadero. Te fusilaré personalmente, incluso muerto. La probabilidad de mi error es menor al 3%, respondió tranquilamente Smirnov, guardando su esquema. ¿Permiso para proceder? El coronel hizo un gesto con la mano. No fue el gesto de un comandante, sino de un hombre cansado que envía a un loco a una muerte segura, solo para que no estorbe a los demás muriendo según el reglamento. Smirnov salió del búnker. Afuera el aire vibraba por el calor y el estruendo. Miró su reloj. El segundero cortaba el tiempo en tramos iguales, indiferente al destino de las personas. Tenía exactamente 40 minutos para llegar a la máquina, dar instrucciones y comenzar el movimiento. En su cabeza ya se construía un modelo tridimensional del terreno. El bosque dejó de ser solo árboles, se convirtió en un conjunto de obstáculos verticales con coordenadas asignadas. El pantano se convirtió en una variable de viscosidad del suelo, y la columna de suministro alemana, que estaba en algún lugar allí, a 15 kilómetros, cargando cajas con proyectiles en ese momento, se convirtió en el objetivo, en la X que había que encontrar y destruir. El teniente se dirigió hacia la trinchera donde, bajo la red de camuflaje, se enfriaba el metal de su autopropulsado. Su clase estaba lista para la lección. Tema de la clase: balística aplicada en condiciones de terreno boscoso y pantanoso. Sabía que la tripulación ya esperaba. Ellos también eran parte de la ecuación. 4 personas en una caja de acero, unidas por una sola tarea. Nada de lírica, solo física, geometría y 85 milímetros de argumentos. Smirnov se ajustó la funda de la pistola mientras caminaba.
No sentía un auge heroico, sentía solo la tensión fría y concentrada de una mente lista para resolver un problema de alta complejidad. El plan era una locura desde el punto de vista táctico, pero impecable desde el punto de vista matemático. Y las matemáticas, como le gustaba repetir al teniente a sus alumnos, son el único lenguaje en el que la eternidad habla con las personas. Y hoy, esa conversación sería corta. Se acercó a la máquina. El cargador, limpiando un trapo aceitoso, miró interrogante al comandante. Smirnov no sonrió. «Arranca», soltó subiendo al blindaje. «Nos movemos». Tenemos una ecuación que hay que simplificar a cero. El motor del Su-85 tosió humo azulado y rugió, ganando revoluciones. 30 toneladas de acero se estremecieron, como despertando de una hibernación. Adelante estaba el bosque, detrás de él el enemigo, y entre ellos, solo el intelecto de un hombre y la precisión de sus cálculos. 30 toneladas de metal rompían la geometría del bosque, convirtiendo el caos de la naturaleza viva en una brecha para la máquina de matar. El diésel rugía a bajas revoluciones, ahogándose por la carga, pero el conductor mecánico no le daba respiro. Aquí, en la espesura, donde los árboles formaban una pared, el concepto de camino no existía. Solo existía el vector de movimiento establecido por el teniente Smirnov. Las orugas mordían el musgo y las raíces, arrancando trozos de césped. El cuerpo de acero del autopropulsado funcionaba como un ariete, derribando pinos jóvenes con un crujido. No parecía una marcha, era un trabajo físico pesado y sucio para superar la resistencia del medio. Dentro de la cabina hacía un calor denso, como algodón. El ventilador no daba abasto. El aire estaba saturado de vapores de diésel, olor a aceite caliente y sudor humano. La tripulación guardaba silencio. Cada sonido del exterior, el crujido de un tronco rompiéndose o el chirrido de una rama contra el blindaje, resonaba en los oídos como una alarma. Se adentraron en la retaguardia profunda, a 15 kilómetros de la línea del frente, y esa distancia presionaba la psique más fuerte que el blindaje frontal. Aquí no había aliados. Aquí cada arbusto podía ocultar a un granadero, cada claro podía ser el último. El aislamiento era absoluto. Apagaron la comunicación para no delatar la posición con el intercambio de radio. Ahora estaban solos en el universo, limitado por los bosques pantanosos de Bielorrusia. Smirnov no podía sentarse. Estaba de pie, pegado al visor, escaneando el espacio. En su cabeza, el mapa del terreno se superponía a la realidad. El bosque no era solo un refugio, era un sistema de ecuaciones con variables de visibilidad y transitabilidad. A la izquierda 5 grados. Su voz en los auriculares sonaba seca, sin emociones. Mantén el azimut. Debemos salir al punto de intersección por la tangente. El mecánico tiró de la palanca. La máquina se sacudió. La oruga resbaló con un chillido sobre una raíz húmeda, pero se agarró. El autopropulsado, pasando sobre la madera caída, se arrastraba lentamente hacia adelante, apartando la masa verde. 20 minutos después, el bosque se abrió. Salieron al punto X, un cruce. 4 caminos de tierra confluían aquí, formando una figura geométrica perfecta. Alrededor, arbustos densos y abetos centenarios, creando un anfiteatro natural. El lugar fue elegido genialmente, una hondonada, oculta a la vista, pero que permitía controlar las 4 direcciones. Smirnov evaluó la posición. Ángulo de visión, 180 grados. Distancia de fuego efectivo, hasta 800 metros en cualquier dirección. No era solo un cruce, era un sistema de coordenadas listo para trazar el gráfico de la muerte. «¡Alto, máquina!», ordenó el teniente. El motor se cayó. El silencio que cayó sobre la tripulación ensordecía. El zumbido en los oídos tras el rugido del diésel impedía concentrarse. Smirnov abrió la escotilla y salió al blindaje. El calor le golpeó la cara. Los mosquitos cubrieron de inmediato su rostro sudoroso, pero no les prestó atención. Saltó al suelo. Las botas chapotearon en el musgo húmedo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. No a través del prisma de la óptica, sino en la realidad. No sacó el mapa del Estado Mayor. Era demasiado general, demasiado aproximado para el trabajo de joyería que tenían que realizar. Smirnov se acercó a un abedul caído, arrancó un trozo de corteza y sacó del bolsillo de la guerrera un trozo de carbón quemado. «Camarada teniente»,
El artillero se asomó por la escotilla. Su rostro estaba pálido bajo la capa de hollín. ¿Y si no pasan por aquí? La logística de la Wehrmacht no permite improvisaciones. Smirnov no se volvió. Dibujaba un esquema en el lado blanco de la corteza. La distancia más corta entre el punto del almacén y el punto del frente es una línea recta. Este cruce es el único nodo que soportará el peso de los camiones cargados. Estarán aquí. Es inevitable, como la ley de la gravitación universal. En la corteza aparecieron líneas negras y gruesas. Smirnov dividió el sector de tiro en zonas. Zona A, entrada a la trampa. Zona B, punto de destrucción. Zona C, retirada. Regresó a la máquina y mostró el esquema al mecánico. Mete la máquina en ese matorral, marcha atrás. Necesito que el cañón mire estrictamente a la intersección de los caminos. Ángulo de elevación mínimo. Debemos convertirnos en parte del paisaje. El mecánico se secó el sudor de la frente con un guante sucio. La tarea estaba al límite de lo posible. El Su-85 no es un tanque con torreta giratoria. Para apuntar el cañón hay que girar todo el cuerpo. Un error en la colocación de la máquina de 5 centímetros significaba que en el momento necesario no alcanzaría el ángulo de giro horizontal para apuntar el cañón. Y girar con las orugas durante el disparo es perder la puntería y perder segundos preciosos. «Lo haré, comandante», respondió roncamente el conductor. «Pero hay un tocón allí, habrá que sudar». Comenzó un trabajo de filigrana. Había que encajar 30 toneladas de acero en el espacio entre dos abetos enormes de manera que no se rompieran y no delataran la posición con ramas caídas. El mecánico trabajó con precisión de joyero. El autopropulsado retrocedía, rugía, milímetro a milímetro introduciéndose en el vientre verde del bosque. Smirnov dirigía desde fuera, usando el lenguaje de señas. Un poco a la izquierda, más, alto, atrás. Cuando el motor finalmente se apagó, el autopropulsado desapareció. El bosque se lo tragó. El largo cañón con freno de boca se perdió entre las ramas. A 5 pasos era imposible entender que allí, a la sombra de los árboles, se escondía un depredador de acero. Smirnov verificó personalmente el camuflaje, arrojando sobre el blindaje manojos de helechos. Ahora la máquina se fundía con el bosque no solo visualmente, sino también en textura. La tripulación se reunió junto a la oruga. Respiraban con dificultad, como después de un maratón. La tensión nerviosa buscaba salida. El cargador, un chico de campo robusto, giraba en sus manos una vaina vacía, usándola como cenicero. Le temblaban las manos. «Está tranquilo aquí», dijo, mirando a la espesura. «Demasiado tranquilo. Como en un cementerio». «Aquí habrá un cementerio dentro de 1 hora», respondió tranquilamente Smirnov, revisando el cerrojo de su pistola personal. «Y ahora, esto es simplemente un punto en el mapa con coordenadas X e Y». «Camarada teniente», el artillero miró al comandante con esperanza. «¿Saldremos de esta? Si la columna viene con escolta, nuestro blindaje es puro nombre». Smirnov miró a sus hombres. Veía su miedo. El miedo es una reacción natural del organismo ante una variable desconocida. Su tarea como comandante es reemplazar lo desconocido por una constante. «El blindaje es el último argumento», pronunció con dureza. «Si nos dan, significa que ya perdimos el duelo intelectual. Nuestra defensa es el cálculo. Golpearemos antes de que entiendan qué está pasando. Usaremos el factor tiempo. El enemigo reaccionará, y nosotros actuaremos según un guión escrito de antemano. En esta ecuación, nosotros somos la constante, y ellos la variable que tiende a cero». Desplegó el trozo de corteza en el que estaba trazado con carbón su destino para las próximas horas. «Miren atentamente. Sector 1. Vehículo de cabeza. Golpeamos con explosivo. Tarea: detener la columna. Sector 2. El de cierre. Los encerramos en una caja. Luego disparo metódico al centro. Distancia: 300 metros. No tomar adelanto. Golpear al centro de masas». Hablaba de muerte y fuego, pero su tono recordaba a la explicación de un nuevo teorema en la pizarra de la clase. Esta voz tranquila y seca actuaba sobre la tripulación mejor que el vodka o las charlas políticas. No veían ante sí a un loco, sino a un ingeniero de la situación.
El miedo retrocedía, cediendo lugar a la concentración. «A sus puestos», ordenó Smirnov mirando el reloj. «La lección comenzará según el horario». Los hombres se metieron en las escotillas. Las pesadas tapas resonaron, cortándolos del mundo exterior, lleno de olores de bosque y canto de pájaros. Ahora su mundo se convirtió en la estrecha cabina de combate, iluminada por una bombilla tenue y el ocular de la mira. Smirnov ocupó su lugar. Se pegó al visor panorámico. En la retícula quedó congelado el cruce de caminos vacío. El teatro de operaciones estaba listo, la escenografía colocada. Faltaba esperar a los actores, destinados a morir en el primer acto. El silencio regresó al bosque, pero ahora era diferente. No era el silencio pacífico de la naturaleza, sino el silencio vibrante de un gatillo montado. La tensión se espesó tanto que parecía que el aire dentro del autopropulsado se podía cortar con un cuchillo. Smirnov cerró los ojos un segundo, visualizando la trayectoria de vuelo del proyectil. Todo estaba listo. La trampa se cerró incluso antes de que alguien entrara en ella. Las matemáticas tomaron el mando. El silencio en la cabina del autopropulsado no era ausencia de sonido, sino una magnitud física que tenía densidad y peso. Presionaba los tímpanos más fuerte que el estruendo de la preparación artillera. El mundo exterior, separado por 30 milímetros de acero blindado, parecía una ilusión. La realidad eran solo la recámara del cañón, las manchas de aceite en las palancas y la respiración pesada y viciada de 4 hombres. El sol de junio convirtió el compartimiento de combate en un horno. La temperatura subía, el metal se calentaba al rojo, convirtiendo el aire interior en una sustancia espesa y viscosa que había que empujar a los pulmones con esfuerzo. El teniente Smirnov no apartaba los ojos de la esfera de su reloj trofeo. El segundero se movía a saltos, cortando instantes de vida que podían ser los últimos. 17 horas 12 minutos. Según sus cálculos, para la aparición de la primera variable en esta ecuación, no faltaba más de media hora. La tripulación callaba, pero era el silencio de una cuerda tensa. El artillero limpiaba una y otra vez el ocular del panorama con un trapo, aunque la óptica estaba perfectamente limpia. El cargador pasaba el proyectil de una palma a otra, como sopesando su destino. 16 kilogramos de muerte. Cartucho unitario con proyectil perforante. «Camarada teniente». La voz del cargador sonó ronca, rompiendo la esterilidad de la espera. ¿Y si la inteligencia se equivocó? ¿Si cambiaron la ruta? Estamos aquí sentados como en un ataúd, sin comunicación, sin apoyo. Smirnov apartó lentamente la vista del reloj y miró al soldado. En los ojos del cargador no se leía el miedo al combate, sino el miedo a lo desconocido. Miedo al error. Smirnov conocía esa mirada. Así miran los alumnos antes de un examen para el que no están preparados. La inteligencia no se equivoca en los hechos, se equivoca en las conclusiones. Pronunció tranquilamente el teniente. Su voz era plana, desprovista de emociones, como la voz de un locutor anunciando el pronóstico del tiempo. Pero nosotros no nos basamos en datos de inteligencia, sino en la estadística matemática. Golpeó con el dedo la recámara del cañón, atrayendo la atención de toda la tripulación. Esa era su cátedra. Recuerden, los alemanes son esclavos del reloj. Su maquinaria logística es impecable, pero precisamente en eso está su vulnerabilidad fatal. Es predecible. El caos de la guerra intentan ordenarlo con horarios. He analizado los registros de los almacenes capturados de las últimas 3 semanas. El suministro de este sector es cíclico. Smirnov hablaba, y la cabina del autopropulsado se convertía en un aula. El miedo retrocedía ante la lógica. Las municiones las traen estrictamente los jueves. La ventana de tiempo es de 17 a 19 horas. ¿Por qué? Porque a las 19:30 tienen la cena y el cambio de guardia en la línea del frente. Un intendente alemán preferiría pegarse un tiro antes que alterar el horario de las comidas. Vendrán, no porque quieran, sino porque así está escrito en sus albaranes. Las matemáticas no mienten. El artillero sonrió torcidamente, pero sus manos dejaron de temblar. Volvió a pegarse la mira. La fe del comandante en las cifras era contagiosa. Daba apoyo allí donde el sentido común gritaba peligro. El tiempo pasaba lento, como melaza. 17 horas 35 minutos.
El bosque tras el blindaje vivía su propia vida. En algún lugar gritaba un pájaro. El viento sonaba en las copas de los abetos. Pero la tripulación del Su-85 distinguía de este ruido natural sonidos muy diferentes. El oído, agudizado por la adrenalina, funcionaba como el instrumento acústico más sensible. «Oigo», susurró el conductor mecánico. Estaba sentado más cerca de la placa frontal del blindaje y la vibración de la tierra le llegó primero. Tono bajo, vehículos pesados. Smirnov asintió. Él también lo sintió. Un temblor apenas perceptible del cuerpo. No era un 34 con su característico estruendo metálico. Era el zumbido parejo y satisfecho de los diésel alemanes. El sonido se acercaba desde el este, estrictamente por el azimut de uno de los caminos del cruce. El cálculo se confirmaba. La teoría pasaba a la fase de práctica. «Atención», ordenó Smirnov. El tono cambió. Ahora no era un maestro, sino el operador de un complejo sistema de destrucción. «Perforante, mira fija, adelanto 0». Sonó el cerrojo. El cargador introdujo el proyectil en la recámara con tanta fuerza que pareció que el metal gimió. El pesado cierre de cuña se cerró con un clic depredador, cortando el camino de regreso. Ahora en el cañón vivía la muerte, lista para salir disparada a una velocidad de casi 800 metros por segundo. El zumbido crecía. Ahora se podía distinguir incluso sin esfuerzo. Los motores rugían con fuerza, superando la subida antes del cruce. Smirnov miró por el visor. La pared verde de arbustos los ocultaba fiablemente, pero también limitaba la visión. Verían al enemigo solo cuando éste apareciera en el sector de impacto. Distancia, 300 metros. A esa distancia fallar con el calibre 85 es imposible, pero tampoco tendrían oportunidades de sobrevivir si el primer disparo no fuera fatal. ¿Las manos no temblaban?, preguntó Smirnov sin dejar de observar. Temblar significa equivocarse en los cálculos. Negativo, camarada teniente, respondió el artillero. Su respiración se volvió regular, rítmica. Se fusionó con los volantes de puntería. Ahora no era un humano, sino un servomotor del arma. El sonido de los motores llenó todo el espacio. Parecía que el bosque vibraba en resonancia con los motores de los Opel. Smirnov se imaginaba esa columna. El vehículo de cabeza, muy probablemente un transporte blindado semioruga o un tanque ligero. Detrás, camiones con lonas, llenos de cajas con proyectiles, minas, conservas. Van relajados. Los conductores fuman, con los codos apoyados en las ventanillas abiertas de las puertas. El oficial en la cabina del vehículo de cabeza posiblemente dormita o verifica la ruta en el mapa. Están seguros de que se encuentran en la retaguardia profunda. Creen en su orden, en su seguridad. No saben que en su gráfico de movimiento ya se ha puesto un punto final grueso. 17 horas 48 minutos. Tras la curva apareció el capó del primer camión, gris, polvoriento, con el signo táctico de una división de infantería en el guardabarros. Detrás de él salió el segundo, el tercero. Smirnov los contaba como variables que había que simplificar. En su cabeza instantáneamente brilló la fórmula del combate. Velocidad del objetivo, unos 30 km por hora. La distancia se reduce. Ángulo de encuentro, ideal, casi 90 grados. Proyección lateral, la parte más vulnerable. La columna alemana entraba en el cruce. Iban pegados. La distancia entre vehículos no era de más de 10 metros. Era un error. Un error grosero, imperdonable, que en la guerra se paga con la vida. El amontonamiento de la técnica significaba que con un solo golpe se podía bloquear el movimiento de todos. Smirnov esperaba. Necesitaba que toda la serpiente entrara en la zona de impacto, que la cola de la columna saliera del bosque y la cabeza topara con el extremo lejano del cruce. Esperar, dijo entre dientes. El artillero se congeló. Su dedo estaba en el gatillo eléctrico, blanco por la tensión. Cada segundo de demora parecía una eternidad. El corazón latía en las sienes, apagando el ruido de los motores. Pero una orden es una orden. En esta máquina no había democracia. Había una dictadura del intelecto. 17 horas 51 minutos.
El transporte blindado de cabeza se emparejó con un pino notable que Smirnov había marcado en su esquema como el punto de inicio del gráfico de destrucción. El ametrallador alemán sobre el blindaje se ajustó perezosamente el casco, mirando directamente a esos arbustos donde se ocultaba la muerte de 30 toneladas. Miraba, pero no veía. El ojo humano no es capaz de distinguir una amenaza camuflada en el caos del follaje si el cerebro no espera verla allí. «Fuego», exhaló Smirnov. La palabra cayó en el silencio de la cabina como una piedra en el agua. Y al instante, el mundo dejó de existir en su forma anterior. En su lugar surgió pura energía cinética. 792 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial del calibre 85. Es más rápido que la velocidad del sonido. Es más rápido que la velocidad de reacción del sistema nervioso humano. El conductor del transporte semioruga de cabeza murió antes de que sus oídos lograran transmitir al cerebro la señal del disparo. La física aquí se adelanta a la fisiología. El proyectil perforante de 9 kilogramos golpeó la placa frontal del vehículo. El acero se encontró con el acero, y la energía cinética se transformó instantáneamente en térmica. El blindaje no resistió. El proyectil atravesó el compartimiento del motor, convirtiendo el motor en metralla, perforó el tabique de la cabina y salió por la popa, destripando el compartimiento de tropa. El transporte se sacudió, como si hubiera chocado contra una pared invisible, y estalló en llamas. Solo una fracción de segundo después, llegó a la columna alemana el sonido del disparo. Un golpe seco y restallante, parecido al crujido de la bóveda celeste rompiéndose. «Impacto confirmado». La voz del artillero carecía de triunfo. Era la constatación de un hecho, como una marca en una lista. Cambio de objetivo. Cola de la columna. Camión de cierre. Distancia 350. Explosivo de fragmentación. Las órdenes de Smirnov sonaban más rápido que los pensamientos de la tripulación. No les daba tiempo para ser conscientes del horror que estaban creando. Los cargaba de trabajo. El cargador, trabajando como un autómata, ya había metido un nuevo proyectil. El estruendo del cerrojo coincidió con los gritos de afuera que, sin embargo, no se oían. A través de los visores el mundo parecía una película muda sobre una catástrofe. El segundo disparo destrozó el Opel Blitz de cierre en astillas. El proyectil explosivo golpeó la caja donde yacían cajas con minas de mortero. La detonación fue monstruosa. El camión simplemente desapareció en una nube de fuego y humo negro. La onda expansiva volcó el vehículo que iba delante. La columna se detuvo. La trampa se cerró. 2 carcasas ardiendo, adelante y atrás, encerraron a 8 camiones en una bolsa de fuego en el estrecho camino forestal. Comenzaron 6 minutos de infierno. 6 minutos durante los cuales el teniente Smirnov resolvió la ecuación de la destrucción. Los alemanes eran profesionales. Incluso en esta situación, cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba, intentaban actuar según el reglamento. Los soldados de la escolta saltaban de las cajas, tomaban posiciones defensivas en las cunetas. El ametrallador en el camión intacto intentaba girar la torreta. Pero no entendían lo principal, de dónde golpeaba la muerte. El eco en el bosque rebotaba entre los árboles, distorsionando el sonido. Les parecía que disparaban desde el otro lado, desde el denso abetal. Abrieron fuego graneado hacia los arbustos vacíos, acribillando helechos y cortezas de árboles. Smirnov observaba este pánico a través de la óptica. Veía sus rostros deformados por el miedo, sus movimientos desordenados. Para él no eran personas, sino variables caóticas que alteraban la armonía del sistema. «Tercero en la columna, camión cisterna, perforante, fuego». El autopropulsado se estremeció. El retroceso del cañón casi golpeó el hombro del comandante. En la estrecha cabina se hacía imposible respirar por los gases de la pólvora. El ventilador aullaba con esfuerzo, pero solo movía el humo caliente y acre. Los ojos lloraban, la garganta picaba, pero no se podía parar. La cadencia de tiro, ese era el factor clave. Mientras el enemigo está en shock, hay que infligir el máximo daño. El proyectil golpeó la cisterna. La explosión del combustible fue como el nacimiento de un pequeño sol. La bola de fuego cubrió los vehículos vecinos. La gasolina ardiendo se derramó sobre el camino, inundando las cunetas donde se había tumbado la infantería. Smirnov no apartaba la mirada. Registraba el resultado. No era crueldad, era eficiencia.
El combustible ardiendo creaba una cortina de humo que desorientaba definitivamente al enemigo, pero las copas de los árboles seguían siendo excelentes referencias para apuntar a los chasis. Cuarto, quinto, fuego a discreción, no acelerarse, disparo, control, disparo. El mecánico dentro del Su-85 hacía su parte del trabajo. Después de cada disparo, movía la máquina un poco hacia atrás o hacia adelante, literalmente medio metro, para despistar la puntería de los artilleros enemigos si de repente detectaban el fogonazo. Era el baile de una máquina de 30 toneladas en los arbustos. Micromovimientos que salvan la vida. Los alemanes en la trampa corrían de un lado a otro. Alguien intentaba girar el camión, pero solo chocaba contra el costado del vecino en llamas. Alguien corría hacia el bosque, directo bajo las orugas del autopropulsado invisible, y caía cegado por la metralla de sus propias municiones detonando. Desde fuera parecía una carnicería. Dentro del autopropulsado era un trabajo pesado y sudoroso de turno de fábrica. El cargador, empapado hasta los huesos, con la cara ennegrecida, agarraba los pesados unitarios. Sus movimientos se volvieron mecánicos: tomar, girar, empujar, retirar la mano. No pensaba en que ese trozo de metal ahora cortaría vidas ajenas. Pensaba solo en no dejar caer el proyectil sobre sus pies y no ralentizar el ritmo. La cadencia es garantía de supervivencia, les inculcaba Smirnov en los entrenamientos. Ahora entendían el precio de esas palabras. 4 minutos después del primer disparo, la resistencia se volvió inútil. El fuego desde el camino cesó. No había quien disparara. Los que no murieron por la metralla y el fuego estaban desmoralizados y pegados al suelo por el calor del incendio. Smirnov miró el cruce. Ya no era geometría. Era un cuadro del apocalipsis. 10 unidades de técnica se convirtieron en un montón de chatarra. Los esqueletos de los camiones se ennegrecían entre las llamas. Las explosiones de municiones en las cajas continuaban, lanzando al cielo haces de chispas y trazadoras. «¡Alto el fuego!», ordenó el teniente. El silencio no regresó de inmediato. Los oídos zumbaban. Afuera crepitaba el fuego y se rasgaba el metal, pero el cañón cayó. «¿Consumo?», preguntó Smirnov. 12 unidades, camarada teniente», roncó el cargador deslizándose por la pared de la cabina. Respiraba pesadamente, tragando con avidez el aire viciado. 12 proyectiles, 12 disparos. 10 objetivos destruidos. Coeficiente de eficiencia, 0,83. Smirnov asintió para sí mismo. Era aceptable. «Arranca», le dijo al mecánico. «Cambiamos de posición. Nos desplazamos a la de reserva, punto beta». «¿Quizás nos vamos, comandante?», alzó la voz el artillero. «Los hemos destrozado. Ahora volarán hacia aquí todos los que estén en un radio de 20 kilómetros». Smirnov negó con la cabeza. «No, no hemos terminado. Hemos destruido solo la vanguardia. La logística no tolera el vacío. Al lugar de la columna destruida llegará la siguiente. El gráfico de movimiento que calculé prevé el segundo escalón en 20 minutos. Debemos estar listos». Volvió a ser el maestro explicando cosas obvias a alumnos difíciles. Irse ahora significa dejar el trabajo a medio hacer. No solo destruimos camiones, creamos un tapón. Construimos una barricada con sus propios cadáveres y hierro. Y cuando lleguen los siguientes, no tendrán a dónde ir. Chocarán contra este atasco ardiente y se convertirán en blancos ideales. El autopropulsado rugió y, rompiendo los arbustos, se arrastró hacia lo profundo del bosque, dejando atrás el infierno humeante del cruce. Smirnov no miró atrás. Ya construía en su cabeza un nuevo esquema. Las condiciones del problema habían cambiado. Ahora en el tablero aparecieron obstáculos en forma de técnica ardiendo, que limitaban el sector de tiro, pero también impedían maniobrar al enemigo. La ecuación se complicaba, pero más interesante era resolverla. La posición beta difería de la primera solo por el ángulo de visión, un desplazamiento de 12 grados hacia el este. Para la geometría del combate, esto significaba que el blindaje frontal de los vehículos alemanes volvía a convertirse en una proyección lateral vulnerable. Smirnov no cambió la ubicación globalmente, solo desplazó el punto de fuego para permanecer en la sombra del macizo forestal. Sabía, la logística es más importante que las bajas. El gráfico de suministro alemán es un mecanismo de acero que no se detiene por la desaparición de un engranaje. Si la primera columna no llegó, la segunda no dará la vuelta.
chocará contra el atasco y se convertirá en una nueva variable en la ecuación de destrucción. Pasaron exactamente 19 minutos. El cálculo se confirmó con una precisión aterradora. Tras la curva aparecieron pesados camiones MAN. Iban con confianza, recuperando el tiempo perdido. Los conductores aún no veían lo que les esperaba adelante, tras la pared de abetos, humo negro y montones de metal retorcido en los que se había convertido la vanguardia. Cuando el vehículo de cabeza de la segunda columna salió volando al cruce, el conductor pisó los frenos. El chirrido de la goma cubrió el ruido de los motores. Delante de él había una pared de fuego. Los chasis de los Opel bloquearon el camino, creando un tapón insuperable. Los vehículos traseros, sin tiempo para reaccionar, comenzaron a empujar amontonándose. Los alemanes mismos se metieron en la trampa, creando un blanco ideal, denso, inmóvil, en pánico. Modo cadena de montaje. La voz de Smirnov era seca, como el crepitar de la electricidad estática. Distancia 300, explosivos de fragmentación, fuego rápido. Ahora no era una caza, era el trabajo de una prensa industrial. El autopropulsado Su-85 se convirtió en una máquina de reciclaje de técnica en chatarra. La estética del disparo de francotirador cedió lugar a la productividad bruta. ¡Fuego! El cañón rugió, lanzando un haz de llamas. El retroceso del cañón fue brusco y potente. La pesada cuña del cerrojo resonó, abriendo la recámara. La vaina humeante, tintineando con el latón, salió volando al suelo estriado del compartimiento de combate. En la cabina oscureció al instante por el humo de la pólvora. ¡Listo! El grito del cargador se ahogaba en el zumbido del ventilador, que aullaba con esfuerzo intentando sacar el humo venenoso, pero solo lo mezclaba con el aire caliente. El cargador trabajaba al límite de la fisiología humana, 16 kilogramos. Exactamente eso pesaba el cartucho unitario. Levantarlo del estante en el suelo. Girarlo en la estrechez sin golpear la recámara ni al comandante. Introducirlo en el cañón con un solo movimiento fluido, para no pillarse los dedos con la cuña que se cierra. Retirar la mano una fracción de segundo antes del disparo, y así cada 12 segundos. El sudor le corría a chorros, lavando el hollín de la cara, convirtiendo la guerrera en un trapo mojado. Los músculos de la espalda y los brazos ardían como fuego. En esta cadena, hombre-máquina, el hombre era el eslabón más débil. El acero del cañón podía soportar cientos de disparos, pero las manos del cargador tenían un límite de fatiga. ¡Ritmo!, ordenó Smirnov. No tenía derecho a la piedad. La piedad ahora significaría dar al enemigo un segundo para reponerse, girar los cañones y golpear en respuesta. Mientras el martillo golpea, el yunque calla. Dentro del autopropulsado la temperatura superó los 40 grados. Ya no era una cabina, sino una sucursal del infierno. Los ojos lloraban por el humo acre, la garganta picaba como si hubieran echado vidrio molido. Smirnov no se apartaba del instrumento de observación. Su cerebro trabajaba, descartando todo lo superfluo, el calor, el hedor, la fatiga. Quedaban solo los vectores. Los proyectiles caían con precisión quirúrgica. El explosivo destrozaba el costado del camión con lona, convirtiendo el contenido de la caja en astillas. El siguiente proyectil se iba a la cabina del camión de combustible. La segunda columna ardía tan brillantemente como la primera, pero ahora el caos era absoluto. Los alemanes intentaban salvarse. El conductor del vehículo de cierre, entendiendo que adelante estaba la muerte, puso la marcha atrás. El pesado camión se sacudió hacia atrás, pero sus ruedas resbalaron hacia una zanja profunda y pantanosa. El eje crujió. El vehículo se inclinó y se detuvo, bloqueando el camino de retirada a los demás. Encerrados, constató Smirnov. Sector izquierdo. 2 vehículos junto al pino. Fuego. El tapón de técnica ardiendo crecía. Era un espectáculo terrible si se miraba con ojos de humanista, pero magnífico con ojos de ingeniero de guerra. Los montones de metal creaban un paisaje artificial. Los chasis ardiendo se convertían en barricadas para los aún vivos. Los alemanes se escondían tras las ruedas y los marcos, pero el calibre 85 atravesaba los camiones de lado a lado, alcanzando a la infantería con metralla al otro lado. «Sobrecalentamiento del cañón», informó el artillero. La grasa en la recámara comenzó a humear. «Continuar», cortó Smirnov. «El metal aguantará. Lo importante es que aguanten los nervios».
Ya no había dónde poner las vainas. Rodaban por el suelo, tintineando con cada movimiento de la máquina, quemando las piernas. Smirnov pateó una de ellas con la bota hacia un lado. ¡Explosivo! Su orden fue un impulso corto que reiniciaba el mecanismo de nuevo. El cargador, tambaleándose de cansancio, se estiró por otro proyectil. Sus manos temblaban. Los dedos resbalaban por el barniz de la vaina. Estaba al borde del desmayo. El monóxido de carbono hacía su trabajo. La conciencia se nublaba. «¡Resiste, Petrov!», rugió Smirnov sin volverse. No era un ánimo, sino una orden. Las matemáticas no toleran vacíos. Si te detienes, la ecuación se desmorona. El soldado apretó los dientes de tal manera que se le marcaron los músculos de la mandíbula. Con un gruñido introdujo el proyectil en la recámara. El clic del cerrojo sonó como el disparo de una pistola de salida. Afuera el cruce se convirtió en un mar continuo de fuego. 34 unidades de técnica, sumando las de las dos columnas, ahora representaban un único organismo ardiendo. El humo negro subía como una columna al cielo, visible a decenas de kilómetros. Era una señal para todos, propios y ajenos. El sigilo se había perdido definitivamente. Ahora su posición estaba marcada en el mapa del enemigo con una cruz roja gruesa. Smirnov lo entendía. Sabía lo que estaba pasando ahora en el Estado Mayor alemán. El pánico se cambia por furia. Los informes de bajas ponen en marcha otra máquina, la máquina de la venganza. Pronto aparecerá aquí no el suministro. Pronto aparecerán aquí los cazadores. «¡Alto el fuego!», ordenó cuando el último camión dejó de mostrar signos de movimiento. En la cabina se hizo el silencio, roto solo por el zumbido en los oídos y la respiración pesada y ronca de 4 personas. El cargador se deslizó por la pared, sentándose directamente sobre las vainas calientes. Miraba sus manos, negras, con rasguños y quemaduras. Temblaban con un temblor fino. Smirnov miró el reloj. 19 horas 5 minutos. Habían trabajado sin descanso casi media hora. En ese tiempo destruyeron la norma mensual de suministro de un regimiento de infantería. «Enfriar el cañón». La voz del teniente era baja. «Prepararse para el cambio de posición. Los siguientes no serán camiones». Miró por el visor a la obra de sus manos. El tapón ardiendo en el camino no era simplemente una victoria. Era una estructura de ingeniería que ahora trabajaba para ellos. Los tanques que vendrían a matarlos no podrían pasar a través de ese escombro. Tendrían que salirse al arcén, exponiendo los costados. Smirnov ya veía las trayectorias de los futuros proyectiles. La ecuación se complicaba, pero la solución aún existía. Por delante estaba la etapa más difícil, el encuentro con un enemigo igual en fuerza. Intelecto contra blindaje, soledad contra armada. 19 horas 20 minutos. El cuadro sonoro del combate cambió. Si antes el bosque temblaba por el aullido forzado de los motores de automóviles, ahora el aire se llenó de un estruendo metálico que hacía doler los dientes. Ese sonido es inconfundible, metal contra metal. Las orugas muerden en suelo. Al cruce, bloqueado por los chasis ardiendo de las 2 columnas destruidas, se acercaba el 5.º convoy. Esta vez el mando alemán incluyó en la ecuación una nueva variable: escolta blindada. En el ocular de la mira apareció una torreta angulosa con el largo cañón de un arma de 75 milímetros. Panzer IV, modificación H, con faldones laterales. Un enemigo serio. Un duelo con tal tanque a una distancia de 300 metros es una lotería donde está en juego la vida. Él tiene torreta giratoria. El teniente Smirnov, solo el chasis, que hay que girar con todo el peso de la máquina. El alemán tiene ventaja en la maniobra de fuego. Smirnov solo tiene la ventaja del primer movimiento y la posición, que convirtió en una trampa matemática. «Tanques». La voz del artillero tembló. Por primera vez en esa tarde interminable, en su tono se deslizó un miedo animal. Una cosa es fusilar camiones indefensos, y otra muy distinta es salir contra un depredador igual a ti en fuerza. «Lo veo». Smirnov permanecía helado. Para él ese tanque no era un monstruo, sino un conjunto de grosores de placas de blindaje y ángulos de inclinación. «Tranquilos, no nos ven. Solo ven humo y caos». Los tanquistas alemanes eran cautelosos. El Panzer de cabeza se detuvo sin llegar a la zona de fuego continuo. El comandante del vehículo alemán se asomó por la escotilla, evaluando la situación.
Veía la montaña de metal ardiendo que bloqueaba el camino. Entendía. Emboscada. De repente la torreta del tanque alemán se sacudió y comenzó a girar. El cañón, parecido a un dedo acusador del destino, se deslizó lentamente hacia el matorral donde se ocultaba el autopropulsado soviético. «¡Nos detectaron!», exhaló el mecánico. «No», cortó Smirnov. «Es profilaxis. Están peinando los sectores sospechosos. Quedarse quietos. Disparos solo a la orden». El primer proyectil alemán explotó a 15 metros a la izquierda. La onda expansiva golpeó el blindaje como un látigo gigante. La tierra se levantó, cubriendo la cabina con terrones de barro y ramas cortadas. La tripulación instintivamente encogió la cabeza entre los hombros. La segunda explosión resonó más cerca. La metralla golpeó el cuerpo, sacando chispas. Era fuego de tanteo. Los alemanes los provocaban a responder para detectar el fogonazo y cubrirlos ya con precisión. La situación se volvió crítica. Los nervios de la gente estaban tensos al límite. Daban ganas de apretar el gatillo, responder, golpear, solo para terminar con esa espera pasiva de la huerte. Pero Smirnov sabía. Un disparo prematuro es un error en la ecuación que llevará a una desigualdad en su contra. Esperar. Su orden sonó baja, pero con peso. Miren el camino. Ellos mismos se castigarán. La lógica de Smirnov funcionó también aquí. Los tanques alemanes, intentando rodear el escombro de camiones, comenzaron a maniobrar. Pero el camino era estrecho y los arcenes pantanosos. El Panzer de cabeza, intentando pasar entre el camión cisterna en llamas y la cuneta, se vio obligado a exponer el costado. Quedó atrapado. A la izquierda fuego, a la derecha pantano, atrás los camiones de su propia columna empujando. Perdió maniobrabilidad. Se convirtió en un blanco estático. Distancia 300, bajo la torreta, perforante. Smirnov dictaba los parámetros de la muerte. El artillero, quitándose el sudor de los ojos, atrapó en la retícula la unión del chasis y la torreta del tanque alemán. Ese era el lugar más vulnerable. ¡Fuego! El autopropulsado saltó por el retroceso. En la estrecha cabina volvió a oscurecer por el humo. Pero Smirnov ya no miraba los instrumentos, miraba por el visor. El proyectil, volando a una velocidad de 792 metros por segundo, encontró su objetivo. La chispa del impacto, luego un diminuto agujero negro en el costado. Un segundo de silencio. Y luego el tanque alemán reventó desde dentro. La detonación de la munición es una física aterradora. La torreta de 20 toneladas fue arrancada del anillo y lanzada al aire como la tapa de una olla hirviendo. Una columna de llamas golpeó verticalmente hacia arriba. ¡Tocado!, gritó el cargador, olvidando el reglamento. Pero el combate no había terminado. El segundo tanque alemán, que iba detrás, reaccionó instantáneamente al fogonazo. Su torreta giró con una velocidad aterradora. Disparo. El proyectil golpeó el blindaje frontal del autopropulsado. El golpe fue de tal fuerza que pareció que el mundo se partía en dos. Dentro de la cabina se apagó la luz. La gente quedó sorda. El zumbido en los oídos cubrió todos los sonidos. Smirnov fue lanzado contra la mira, rompiéndose la ceja. La sangre le inundó el ojo. «¡Informe!», roncó intentando enfocar la vista. «¡Rebote!», gritó el mecánico. «El blindaje aguantó. El ángulo de inclinación nos salvó». El blindaje inclinado del Su-85 jugó su papel. La masa de acero alemana resbaló por la hoja de acero y se fue al cielo, dejando un surco profundo. Pero el enemigo no les daría una segunda oportunidad. «¡Carga!». Smirnov se limpió la sangre con la manga. «Está recargando. Tenemos 8 segundos. Es una eternidad». El segundo Panzer entró en pánico. Viendo la muerte del comandante y habiendo recibido un golpe en el blindaje, aunque sin penetración, el mecánico alemán tiró de las palancas hacia atrás. El tanque se sacudió, intentando retroceder, y chocó con fuerza con la popa contra el transporte blindado que venía detrás. El chirrido del metal aplastándose cubrió el rugido de los motores. Los alemanes volvieron a crear un tapón. Se encerraron ellos mismos en el sector de tiro. «Adelanto 0, tiro directo, al centro del chasis, ¡fuego!». El segundo proyectil del calibre 85 atravesó el blindaje frontal del 4. El tanque no explotó, pero se detuvo. De las escotillas salió un denso humo negro. La tripulación comenzó a saltar fuera,
cayendo bajo el fuego de ametralladora de la infantería, que en pánico disparaba en todas direcciones. En la cabina del autopropulsado se hacía imposible respirar. El cañón del arma se calentó tanto que la pintura en él comenzó a burbujear. «¡Cañón sobrecalentado!», informó el artillero. «Retroceso lento. El freno de retroceso está al límite. Un par de disparos más y nos trabamos». «No hay con qué enfriar», respondió Smirnov. «Trabajamos. Mientras el hierro aguante, disparamos». El convoy fue detenido. 2 tanques de escolta ardían, convertidos de cazadores en un montón de chatarra. Los camiones restantes, privados de protección, comenzaron a dar la vuelta directamente en el camino, creando un caos ideal. Smirnov miraba este cuadro de destrucción con una satisfacción sombría. Era el triunfo del intelecto sobre la fuerza bruta. Los tanques alemanes eran más potentes, su óptica mejor, sus tripulaciones más experimentadas, pero perdieron porque entraron en combate en condiciones dictadas por un profesor de matemáticas. Fueron atrapados en un pasillo estrecho, privados de maniobra y destruidos uno por uno. «Carga explosivo». La voz de Smirnov se volvió más baja. La tormenta de adrenalina comenzó a retroceder, cediendo lugar a una fatiga de plomo. «Rematemos los camiones. La ecuación debe ser resuelta hasta el final». Las manos del cargador se movían ya por inercia. Parecía un robot con la batería baja. Cada movimiento se lograba a través del «no puedo». Pero el proyectil entró en la recámara. El cerrojo resonó. El autopropulsado volvió a rugir, enviando un explosivo a la cola de la columna. Smirnov no sentía triunfo. Sentía solo el peso de la responsabilidad. Acababa de matar a medio centenar de personas y quemar técnica por millones de Reichsmarks, usando solo geometría, física y 30 toneladas de acero de los Urales. Fue un trabajo terrible, pero impecable. En el bosque comenzó a espesarse de nuevo el silencio, pero ahora olía a goma quemada, carne asada y hierro al rojo vivo. El combate se apagaba, la crisis había pasado, pero las manos aún temblaban por la tensión que ninguna matemática podía aliviar. 19:30. La hora que en la vida civil se asocia con la cena y el descanso, aquí, en el cruce de caminos forestales bajo Vitebsk, se convirtió en el punto de partida de una nueva realidad. El silencio regresó. Pero no era ese silencio vibrante e inquietante de la espera que colgaba sobre el bosque hacía 2 horas. Era el silencio de un cementerio, pesado, denso, saturado de olores que mareaban. Olía no a bosque y agujas de pino, sino a goma quemada, plástico derretido, carne humana quemada y metal al rojo enfriándose. Este ramo de olores era la fórmula química de la destrucción. El teniente Smirnov abrió con dificultad la escotilla de la cúpula del comandante. El metal quemaba los dedos incluso a través de los guantes de lona. Salió fuera, al blindaje, y por primera vez en 2 horas respiró un aire que tenía un poco más de oxígeno que en la cabina de combate llena de gases. Los pulmones le ardieron, como si hubiera tragado agua helada. Las piernas no le sostenían. La adrenalina que sirvió de combustible para el sistema nervioso todo ese tiempo se quemó sin dejar rastro, dejando tras de sí una pesadez de plomo y vacío. Miró hacia abajo, al resultado de la solución de su ecuación. El cuadro recordaba una instalación del infierno. En el estrecho pedazo de camino forestal y en las cunetas adyacentes terminaban de arder 34 unidades de técnica. 34 variables que fueron tachadas de la lista de los vivos. Era el vertedero de la historia. Los chasis de los camiones Opel Blitz y MAN estaban clavados unos en otros, volcados, destrozados por explosiones internas. Sus cabinas, otrora geometría del orden alemán, se convirtieron en trozos de acero informes. Los camiones cisterna, convertidos en epicentros de incendios, quemaron la tierra a su alrededor hasta dejarla como cerámica negra. Smirnov miraba esto no como una victoria, sino como un arqueo de balance. Comenzó a contar. Mentalmente, automáticamente, como acostumbraba hacerlo en la pizarra de la escuela. 10 camiones con municiones. Con una carga media de 3 toneladas, son 30 toneladas de proyectiles. 30 toneladas de muerte que no caerán sobre las cabezas de los infantes soviéticos mañana por la mañana. Esos son aproximadamente 5.000 disparos para obuses de calibre 105 milímetros. Es la preparación artillera frustrada de todo un batallón. 4 cisternas con combustible. Son decenas de toneladas de gasolina. Eso significa que mañana
Los tanques alemanes en la línea del frente se quedarán con los tanques secos. No irán al contraataque. Serán blancos inmóviles para los aviones de ataque Il-2. 2 tanques de escolta Panzer IV destruidos y 3 transportes blindados. Eso es menos una unidad de combate capaz de mantener la defensa en un sector del frente de 1 kilómetro de ancho. Toda esta matemática se sumaba en un resultado gigante. 4 personas y un autopropulsado Su-85 en 120 minutos de combate destruyeron el potencial logístico que aseguraba la actividad vital de todo un cuerpo de ejército de la Wehrmacht durante 6 semanas. El coeficiente de rendimiento se salía de la escala. No fue simplemente una emboscada, fue una catástrofe económica para el enemigo, creada con medios mínimos. De las escotillas comenzaron a salir los demás miembros de la tripulación. Parecían mineros tras un turno en la mina, solo que en lugar de polvo de carbón, sus caras estaban cubiertas de hollín graso de pólvora y aceite quemado. Los ojos, rodeados de círculos blancos por las gafas, miraban al mundo con una mirada ausente. El artillero saltó al suelo e inmediatamente cayó de rodillas. Vomitaba. El organismo rechazaba los productos de combustión que había respirado las últimas 2 horas. El cargador estaba sentado en el borde de la escotilla abierta, con las piernas colgando, y miraba sus manos. Temblaban con un temblor grande e incontrolable. Los músculos, que habían movido cientos de kilogramos de acero al ritmo de una cadena de montaje, ahora se negaban a obedecer al cerebro. «Vivos», pronunció roncamente el conductor mecánico, pasándose la palma sucia por la cara, esparciendo el hollín. «Comandante, los hemos a todos, de raíz». Smirnov asintió. No quería hablar. La lengua se le pegaba a la garganta. En los oídos había un zumbido continuo, consecuencia del trauma acústico por disparar en un espacio cerrado. Sacó la cantimplora, dio un trago de agua tibia y rancia. Fue el agua más deliciosa de su vida. Miraba la columna ardiendo. Las llamas ya comenzaban a bajar, cediendo lugar a un humo denso y negro. En algún lugar dentro de los vehículos retorcidos, ocasionalmente estallaban cartuchos, restos de la munición de la infantería, pero esas eran ya convulsiones agónicas. El contraste entre la escala de la destrucción y el puñado de personas que la crearon era abrumador. 30 toneladas de acero soviético contra 1000 toneladas de metal alemán. 4 cerebros humanos contra la afinada máquina de suministro del Tercer Reich. Y el intelecto ganó. Ganó no por heroísmo, no por autosacrificio, sino por el cálculo exacto del adelanto, el conocimiento de la psicología del enemigo y la explotación despiadada de sus errores. Smirnov entendía. Ahora estaban en el centro del blanco. El humo del incendio era visible a decenas de kilómetros. La aviación alemana seguramente ya había recibido las coordenadas. Un Focke-Wulf de reconocimiento podía aparecer de un minuto a otro. «¡A la máquina!», ordenó. Su voz era baja, ronca, pero la tripulación oyó. La orden funcionó como un reflejo. La gente comenzó a regresar lentamente, superando la fatiga de plomo, a su vientre de acero. «Nos vamos», dijo Smirnov, bajando a la cabina. «La ecuación está resuelta. La verificación ha terminado. La nota la pondrá la historia». Dentro del autopropulsado aún hacía un calor insoportable. El metal de la recámara irradiaba calor como un horno ruso. El suelo estaba sembrado de vainas disparadas, sobre las cuales los pies resbalaban como sobre hielo. Smirnov pateó una de ellas, despejando espacio. El motor que el mecánico había apagado solo un par de minutos para dejar enfriar, volvió a rugir. Pero ahora ese sonido parecía familiar y tranquilizador. Era el sonido de la vida. El Su-85, negro por el hollín, con la pintura raspada por los árboles, comenzó a arrastrarse lentamente hacia atrás, a la sombra salvadora del bosque. Las orugas chirriaban, moliendo los arbustos. La máquina se alejaba de la escena del crimen, dejando tras de sí montañas de cadáveres y hierro. Smirnov miró por última vez por el visor a la obra de sus manos. El sol, inclinándose hacia el ocaso, teñía el humo de tonos rojos sangre. Era un espectáculo terrible pero majestuoso. Era la guerra, despojada de romanticismo, reducida a la pura función de destrucción. Se adentraban en lo profundo del macizo forestal, disolviéndose en el crepúsculo. El cansancio cayó sobre ellos con toda su masa. Los brazos y piernas se llenaron de pesadez.
Los párpados se pegaban. Pero no se podía dormir. Había que irse lo más lejos posible, cambiar de cuadrante, confundir el rastro. La máquina punitiva alemana es lenta pero ineluctable. Pronto comenzarán la caza tras ellos. Pero eso será después, mañana. Y hoy hicieron lo imposible. Demostraron que un autopropulsado, dirigido por las matemáticas, vale por todo un regimiento. Smirnov cerró los ojos. En la oscuridad ante su vista interior aún estaban los camiones ardiendo, cayendo como fichas de dominó. El gráfico trazado en la corteza se hizo realidad, y esa realidad fue escrita con fuego y acero. La máquina se adentraba en la espesura. El bosque se cerraba tras la popa, ocultando las huellas. La tripulación callaba. No había nada de qué hablar. Las cifras en el tablero de la guerra cambiaron, y las cambiaron ellos. 4 hombres cansados en monos aceitosos. El camino de regreso tomó casi 3 horas. El Su-85 salió a las posiciones de su regimiento ya en el crepúsculo profundo. La máquina parecía haber regresado del otro mundo. La pintura en los costados se quemó y se infló en burbujas. La red de camuflaje se convirtió en harapos que colgaban como costras negras. El blindaje apestaba a quemado tan fuerte que los centinelas en el perímetro, acostumbrados a los olores de la guerra, arrugaban la nariz involuntariamente y se apartaban. No era solo olor a diésel quemado, era el espíritu concentrado de la destrucción que se incrustó en el metal a nivel molecular. El teniente Smirnov saltó del blindaje. Las piernas se le doblaron. La tierra parecía antinaturalmente blanda e inestable tras el suelo duro y vibrante de la cabina de combate. No sentía su cuerpo. Era un instrumento ajeno, de madera, al que había que obligar a dar unos pasos más. Hasta el búnker del Estado Mayor había 100 metros. 100 metros por una trinchera que parecía infinita. Dentro del búnker nada había cambiado. La misma lámpara de queroseno, el mismo aire viciado impregnado de tabaco, el mismo mapa sobre la mesa. Solo la tensión era diferente. Si por la mañana era histeria de impotencia, ahora era una espera sombría de malas noticias. Cuando Smirnov entró, las conversaciones cesaron. Se veía terrible. La cara era una máscara negra de hollín y aceite, en la que blanqueaban solo los ojos y los dientes. La guerrera, mojada de sudor, se pegó al cuerpo. En la manga se secó la sangre de la ceja rota. No hizo el saludo militar. Simplemente no le quedaban fuerzas para las formalidades del reglamento. Se acercó a la mesa y se apoyó pesadamente con las manos, dejando huellas sucias en el mapa. «Informe, teniente». La voz del coronel era sorda. Miraba a Smirnov no como a un subordinado, sino como a un fantasma que no debía haber regresado. En el Estado Mayor ya lo habían dado por perdido. Un autopropulsado solo en la retaguardia enemiga es un billete de ida. La estadística de supervivencia en tales incursiones tiende a 0. «Misión cumplida». La voz de Smirnov sonaba ronca, como desde un pozo. Nodo logístico en el cuadrante 1462 destruido. Movimiento bloqueado. «Más concreto». El coronel frunció el ceño. «¿Qué significa destruido? ¿Golpearon un par de camiones y huyeron?» «Destruidas 34 unidades de técnica», pronunció secamente Smirnov. 10 camiones con municiones, 4 camiones cisterna, 15 vehículos con alimentos y pertrechos, 2 tanques Panzer IV, 3 transportes blindados, fuerza viva del enemigo, cerca de una compañía. Bajas por nuestra parte. 0. Consumo de munición. 32 proyectiles. En el búnker se hizo el silencio. Los oficiales se miraron. El jefe de artillería soltó una risita nerviosa. El coronel se levantó lentamente de la silla. Su rostro se puso rojo. «¿Qué cuentos me estás contando aquí, teniente?», comenzó en voz baja pero con amenaza. «¿34 unidades? Con una sola máquina, sin apoyo. ¿Nos tomas por idiotas? ¿Entiendes que por un informe falso te envío al tribunal ahora mismo? No es mentira, es estadística». Smirnov no retrocedió. En su voz no había justificación, solo una constatación fría. «Usé el factor del horario, los golpeé según el horario». «¿Qué diablos de horario?», gritó el coronel golpeando la mesa con la palma. «Ahí es la guerra, no el ferrocarril. Los alemanes no son idiotas para conducir bajo los disparos por horas». «Idiotas si se les obliga».
Smirnov metió la mano en el bolsillo de la guerrera. En lugar del mapa del Estado Mayor, rayado con lápices de colores, puso sobre la mesa un trozo de corteza de abedul, sucio, ahumado, con bordes irregulares. En el lado blanco estaba dibujado con carbón un esquema. No era un documento táctico en el sentido habitual, era un gráfico, eje de tiempo y eje de eventos, líneas curvas de sectores de tiro, cruces de objetivos destruidos con la hora de detonación puesta. Aquí está el informe, dijo Smirnov. Cronometraje del combate. 17:51. Cabeza de la primera columna. 17:57. Fin de la primera fase. 18:20. Llegada del segundo escalón. 18:45. Destrucción de los tanques de escolta. Todo documentado. El coronel miraba el trozo de corteza como algo extraterrestre. Dibujo infantil. Trazos gruesos de carbón. Pero detrás de esos trazos había tanta seguridad, tal lógica helada, que se le quitaron las ganas de gritar. La puerta del búnker se abrió de golpe. Entró volando el jefe de inteligencia, sin aliento, con los auriculares en el cuello. Sus ojos brillaban con un brillo febril. «Camarada coronel», soltó sin notar a Smirnov. «¡Intercepción! Los alemanes aúllan en la radio en texto abierto». «¿Qué hay?», preguntó bruscamente el coronel, sin apartar los ojos de la corteza. «Tienen pánico en el sector Vitebsk Sur. Gritan que los rusos rompieron el frente con una brigada de tanques. Informan sobre el uso masivo de artillería pesada en su retaguardia. Piden aviación. Dicen que el camino está bloqueado por un muro de fuego. Las bajas son colosales. El suministro del cuerpo está paralizado». El explorador cayó, recuperando el aliento. Luego agregó más bajo. «Nuestros observadores desde las torres confirman. Columna de humo hasta el cielo. Arde tanto que incluso desde aquí se ve el resplandor. Es un infierno allí, camarada coronel. Un verdadero infierno». El coronel pasó lentamente la mirada del jefe de inteligencia al teniente sucio. Luego de nuevo al trozo de corteza. La información en su cabeza se formaba en un cuadro imposible pero evidente. ¿Brigada de tanques? ¿Artillería masiva? No. Eso lo hizo un profesor de matemáticas con 4 soldados manchados de aceite. «Brigada, dices», murmuró el coronel. Tomó la corteza en sus manos. Los dedos se mancharon de carbón. Ese trozo de madera pesaba ahora más que todas las carpetas con planes operativos. En él estaba trazado no solo un esquema de combate, en él estaba la fórmula de la victoria de un nuevo tipo. Una victoria donde el calibre del cañón es secundario y lo primario es el cálculo. Los oficiales del Estado Mayor callaban. El escepticismo, que colgaba en el aire hacía un minuto, se evaporó. En su lugar surgió un respeto pesado, casi físico. Miraban a Smirnov y en sus ojos se leía miedo. Miedo ante un hombre capaz de convertir el caos de la muerte en una tabla ordenada. Entonces, un gráfico... El coronel puso con cuidado la corteza de nuevo en la mesa, como si fuera una joya. ¿Y quemaste los tanques? Afirmativo. Atrapados en un lugar estrecho, privados de maniobra, destruidos como puntos de fuego estacionarios, respondió Smirnov. La ecuación cuadró, camarada coronel. Vete a dormir, teniente, dijo en voz baja el comandante del regimiento. Vete. Mañana me contarás cómo haces eso. Con detalle, con fórmulas. Smirnov asintió, dio media vuelta y caminó hacia la salida. Su espalda estaba recta, a pesar del cansancio salvaje. Cuando la puerta se cerró tras él, el coronel sacó un cigarro, encendió, dio una calada profunda y exhaló el humo al techo. Matemático, pronunció al vacío, negando con la cabeza. Que el diablo lo lleve. Un dibujo infantil resultó ser más terrible que todo un batallón de artillería. Sobre la mesa, entre mapas e informes, yacía un trozo de corteza de abedul, testigo mudo de que en la guerra no gana quien grita más fuerte, sino quien piensa más rápido. La experiencia del teniente Smirnov no fue archivada en una carpeta polvorienta con el sello «Guardar eternamente», para ser olvidada en el estante del archivo del Estado Mayor. La guerra es un maestro cruel pero pragmático. Descarta instantáneamente lo ineficaz y absorbe con avidez lo que permite matar al enemigo con el menor gasto. Lo que sucedió en el cruce forestal bajo Vitebsk
Dejó de ser una leyenda y se convirtió en una metodología. El coronel cumplió su palabra. Smirnov no recibió un rango extraordinario ni una estrella de oro en el pecho de inmediato, pero recibió algo más, recurso de influencia. Le dieron gente. Ahora, en los descansos entre combates, cuando el regimiento era retirado al segundo escalón para reabastecimiento y reparación, en los claros del bosque se desplegaban extrañas clases. Aquí no se practicaba el paso de marcha, ni se memorizaba el reglamento del servicio de guarnición. Aquí se enseñaba a pensar. El escenario siempre era el mismo. Una caja de minas de 120 milímetros, puesta de pie, servía de cátedra. El papel de pizarra lo cumplía el costado ahumado de un auto propulsado, o simplemente un trozo de madera contrachapada pintado de negro. En las manos de Smirnov no había una pistola, sino un trozo de tiza o un carboncillo. Frente a él se sentaban las tripulaciones, chicos jóvenes, ayer tractoristas y obreros, a quienes solo les esperaba arder o sobrevivir. Olviden la palabra heroísmo. La voz de Smirnov sonaba seca, sin patetismo. Hablaba igual que cuando explicaba el teorema de Pitágoras a los de quinto grado. El heroísmo en la guerra es a menudo consecuencia del error de alguien. No vigilaron, no calcularon, hubo que tapar la tronera con el cuerpo. No necesitamos héroes muertos. Necesitamos asesinos de técnica vivos. Dibujaba en la madera contrachapada un esquema. Líneas rectas de caminos, sectores de tiro, ángulos de encuentro del proyectil con el blindaje. Su arma no es solo el cañón de calibre 85 milímetros. Su arma principal es el cronometraje. El alemán guerrea con reloj. Si conocen su horario, son dueños de su vida. En los regimientos de artillería autopropulsada, introdujeron una novedad, cuyo autor era el exprofesor de matemáticas. Se llamaba tarjeta de observación analítica. Una simple hoja de papel, rayada en columnas. En ella se notaban no solo los objetivos avistados, sino la hora de su aparición, los intervalos de movimiento, los tipos de carga. Smirnov enseñaba a las tripulaciones a ver no tanques y camiones, sino un sistema. «Miren el polvo», decía, señalando con la tiza el esquema. Si el polvo se levanta como una columna y se asienta lentamente, viene maquinaria pesada. Si el polvo es bajo y rasgado, vehículos de ruedas. Si no hay polvo, pero la tierra tiembla, significa que los tanques van por suelo húmedo, y su velocidad es menor a la calculada en un 15%. Introduzcan la corrección en el adelanto. Smirnov les enseñaba emboscadas analíticas. Antes la táctica se reducía a una regla simple. Vio, dispara. Smirnov rompía ese patrón, enseñaba paciencia, explicaba que el primer disparo no debía ser solo preciso, debía ser de bloqueo. No golpeen al vehículo de cabeza si no bloquea el camino, instruía. Dejen que la serpiente entre en la madriguera. Golpeen al descierre, enciérrenlos. Creen un tapón. Un tapón es una galería de tiro. En la galería de tiro los blancos no disparan de vuelta. Los tenientes jóvenes que lo escuchaban al principio fruncían el ceño con desconfianza. Querían ataque, velocidad, ímpetu. Pero tras las primeras incursiones planeadas según el método de Smirnov, el escepticismo cambiaba por una fe fanática en las cifras. El efecto de estas lecciones se manifestó en solo 2 semanas. En un sector del frente de 30 kilómetros de extensión, el carácter de las acciones de combate cambió. Los autopropulsados soviéticos dejaron de ir en ataques frontales a alturas fortificadas, se disolvieron en los bosques, se convirtieron en fantasmas. Los convoyes de suministro alemanes comenzaron a desaparecer. No solo a sufrir bajas, sino a desaparecer por completo, junto con la escolta. En las intercepciones de radio de la Wehrmacht sonaban cada vez más notas de pánico. Los oficiales del Estado Mayor alemán no podían entender la lógica de los rusos. Antes era recta, como un riel, preparación de artillería masiva, gritos de hurra, avalancha de tanques. A eso los alemanes estaban acostumbrados, eso sabían repelerlo. Pero ahora contra ellos trabajaba algo diferente. Los golpes se daban donde no se esperaban, en la retaguardia profunda, en los caminos de enlace, en los abrevaderos. Los alemanes apodaron esta táctica Geisterangriff, ataque fantasma. No podían calcular el algoritmo de acciones de los comandantes soviéticos porque ese algoritmo no era estándar. Era una guerra de intelectos y en ella la escuela militar de Berlín comenzó a perder ante el ingenio de los Urales,
multiplicado por el análisis matemático. Smirnov no solo enseñaba a disparar, enseñaba geografía del asesinato. El bosque no es un obstáculo, explicaba, parado junto a su máquina en la que ya no quedaba un lugar vivo por las marcas de rebotes. El bosque es un filtro. Deja pasar a la infantería, pero retiene la técnica. Úsenlo. Arreen al enemigo hacia donde su blindaje se convierta en una carga. Conviertan sus tanques en ataúdes antes del disparo. Una vez llegó a las clases un general del Estado Mayor del Ejército. Estuvo mucho tiempo parado a un lado, escuchando cómo un teniente mayor mugriento, el rango llegó 3 días después del combate en el cruce, explicaba el mecanismo de destrucción del orden alemán. Smirnov hablaba de que la destrucción de un camión cisterna es más importante que la destrucción de un Tiger, porque un Tiger sin combustible son simplemente 40 toneladas de hierro inútil, y un camión cisterna destruido detiene a 10 Tigers. El general no intervino. Solo le dijo en voz baja al ayudante que lo acompañaba: «No molestes. Aquí se forja una victoria más limpia que en los hornos Martin. Les enseña a guerrear con la cabeza, no con el número». La metodología de Smirnov se propagó como un incendio forestal. Las tripulaciones comenzaron a competir no en la cantidad de proyectiles disparados, sino en la eficiencia del consumo de munición. Apareció el término estándar Smirnov. Un objetivo, un proyectil. Los fallos comenzaron a considerarse de mal tono, signo de incompetencia profesional. En los regimientos aparecieron sus propios matemáticos, comandantes que antes del combate se sentaban sobre los mapas con reglas de cálculo, computando las rutas de suministro de las reservas alemanas. La guerra en este sector del frente se volvió diferente. Se volvió más silenciosa, pero más letal. El estruendo de los cañones cambió por golpes cortos y punzantes desde emboscadas. Los alemanes, en respuesta, reforzaron la escolta de las columnas, comenzaron a enviar dresinas blindadas de patrulla por los caminos, talar el bosque a lo largo de las rutas. Pero eso no ayudaba. Los autopropulsados soviéticos golpeaban desde distancias máximas, usando los pliegues del terreno, que Smirnov enseñaba a ver como trincheras listas. El propio Smirnov continuó luchando. No se fue al Estado Mayor, aunque le ofrecieron un lugar en el departamento de operaciones. Su lugar estaba en la cabina del Su-85, pero ahora sentía que no estaba solo. Su intelecto había sido clonado. Decenas de máquinas actuaban según sus algoritmos. Ya no era un duelo solitario. Era un trabajo sistémico de desmantelamiento de la maquinaria militar de la Wehrmacht. Cada tarde, al regresar de una misión, Smirnov veía cómo en otras máquinas las tripulaciones trazaban algo en trozos de papel o en la arena. Discutían sobre trayectorias, sobre el tiempo de vuelo del proyectil, sobre gráficos de movimiento de columnas. Veía cómo cambiaban los ojos de los soldados. De ellos se iba la fatalidad de la víctima. En ellos aparecía el brillo frío y calculador del cazador, que conoce los hábitos de la bestia mejor que la bestia se conoce a sí misma. Ese fue el logro principal del profesor de matemáticas. No solo quemó una columna, cambió la conciencia de la gente. Demostró que en la guerra el pensamiento es material y su peso se mide en equivalente de TNT. La ecuación que resolvió solo, ahora la resolvía todo un ejército. Y en esa ecuación no quedaba lugar para el enemigo. Pasaron los años. Los cráteres de los proyectiles en los bosques bajo Vitebsk se cubrieron de hierba y musgo, convirtiéndose en cicatrices apenas visibles en el cuerpo de la tierra. Los esqueletos oxidados de los Opels y Panzers alemanes, que alguna vez bloquearon el movimiento en el cruce forestal, hacía tiempo que habían sido cortados para chatarra y refundidos en tractores pacíficos o armaduras para nuevas construcciones. El hierro tiene la propiedad de regresar al ciclo de las sustancias, perdiendo la forma de arma. Pero la memoria es una materia de otro tipo. No se oxida ni se refunde. En el aula de la escuela secundaria número 4 había silencio, roto solo por el chirrido de la tiza. Iván Ivanovich Smirnov, profesor de matemáticas, trazaba en la pizarra el gráfico de una parábola. Tenía ya más de 50 años. El cabello se había vuelto completamente canoso, la espalda un poco encorvada, pero la mano que sostenía la tiza permanecía tan firme como en junio de 1944, cuando apuntaba la retícula de la mira al costado de un tanque alemán. Para los alumnos era simplemente un profesor estricto, un seco,
que no toleraba retrasos y exigía una precisión ideal en los cálculos. No sabían que este hombre, explicándoles las propiedades de la función cuadrática, alguna vez resolvió ecuaciones donde las variables eran vidas y el signo igual era la muerte. Smirnov nunca se ponía las medallas en la escuela. El iconostasio en el pecho, en su opinión, estorbaba la percepción de la materia. Creía que la autoridad del maestro debe construirse sobre la claridad del pensamiento, y no sobre méritos pasados. Los niños sabían que había peleado, en aquel entonces pelearon todos los hombres de su edad, pero nadie sabía los detalles. No contaba historias de hazañas. No hablaba en los actos con discursos patéticos sobre patriotismo. Cuando le preguntaban sobre la guerra, respondía corto. Fue un trabajo pesado con altos riesgos. Y regresaba al tema de la lección. Para él la pizarra seguía siendo un campo de batalla, solo que ahora el enemigo no era la logística alemana, sino el caos en las cabezas jóvenes. Les enseñaba no solo a contar, les enseñaba a pensar estructuralmente. Las matemáticas no toleran lo aproximado, decía, sacudiéndose el polvo de tiza de los dedos. Un error en el signo al principio de la ecuación lleva a una catástrofe en la respuesta. En la vida, como en la balística, no hay pequeñeces. Los alumnos asentían, pero difícilmente entendían la profundidad de esa frase. Para ellos, catástrofe significaba un 2 en el registro. Para Smirnov, una tripulación ardiendo y una misión no cumplida. Tocaron a la puerta del aula. El golpe fue pesado, seguro. La puerta se abrió, y en el umbral apareció un hombre mayor. Vestía una chaqueta de trabajo sencilla, en las manos sostenía una gorra gastada. Su rostro estaba surcado de arrugas, y las palmas anchas recordaban las raíces de un viejo roble. Smirnov se congeló. Reconoció esa mirada al instante, aunque no la había visto en más de 20 años. Era la mirada de un hombre que miraba la recámara abierta del cañón, esperando la expulsión de la vaina. «¿Permiso para entrar, camarada comandante?» La voz del recién llegado era ronca, ahumada por el tabaco, pero en ella sonaban las mismas notas que en la estrecha cabina del autopropulsado. La clase se calló. Los alumnos pasaban la mirada del maestro al extraño invitado. Nunca habían oído que a Iván Ivanovich lo llamaran comandante. «Entra, Petrov». Smirnov dejó la tiza. Su voz tembló, pero solo un instante. «Entra, cargador». No se abrazaron. El sentimentalismo no estaba en su carácter. Simplemente se estrecharon las manos. El apretón fue largo, fuerte, masculino. En ese gesto había más memoria que en todas las memorias del mundo. Petrov, ex cargador del Su-85, el hombre cuyas manos alguna vez trabajaron como un autómata de carga, ahora trabajaba en una fábrica. Había envejecido, engordado, pero el núcleo interior seguía siendo el mismo. «Estaba de paso por aquí», dijo Petrov con vergüenza, arrugando la gorra. «Pensé, déjame entrar, verificar las coordenadas». Se acercó a la mesa del maestro. Smirnov le invitó con un gesto a sentarse, pero Petrov permaneció de pie. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó de allí un pequeño envoltorio, envuelto en un trapo limpio. «Toma», dijo desenvolviendo la tela. Lo guardé. Pensé que se perdería en las mudanzas, pero no. Sobrevivió. Sobre la superficie barnizada de la mesa cayó un trozo de corteza de abedul vieja y amarillenta. Sus bordes estaban deshilachados. El carbón se había caído en algunos lugares, pero el dibujo aún se veía claramente. Líneas rectas de caminos, cruces de objetivos, el tiempo puesto junto a cada cruz. El gráfico de la muerte, trazado en el bosque bajo Vitebsk. Los alumnos de los pupitres traseros estiraron el cuello. Veían simplemente un trozo de madera sucio, pero Smirnov veía un documento de fuerza terrible. «¿Recuerdas, comandante?», preguntó Petrov en voz baja. «Las matemáticas no mienten. Tú dijiste eso entonces. Solo gracias a eso sobrevivimos. No fue el blindaje lo que nos salvó. Esto fue lo que nos salvó». Smirnov pasó el dedo por la superficie rugosa de la corteza. Recordó el olor a quemado, el calor de la cabina al rojo vivo, el peso de la responsabilidad. Ese trozo de corteza era la prueba de su razón. Prueba de que el intelecto es capaz de moler la fuerza bruta.
Los tanques se pudrieron en los pantanos. El autopropulsado fue refundido hace tiempo, pero este frágil trozo de madera, en el que estaba trazado un pensamiento, se conservó. «Muéstraselo a ellos», asintió Petrov hacia la clase en silencio. «Que sepan. Si no piensan que la guerra es cuando corren y gritan, pero la guerra es cuando se sientan y calculan». Smirnov tomó la corteza, se volvió hacia la clase. 30 pares de ojos lo miraban con expectación. Ahora debía decir algo importante, lo más importante en todos los años de enseñanza. «Esto», pronunció levantando el trozo de corteza, «es el arma más poderosa que tuve a mi disposición. No es un mapa, es un algoritmo». Comenzó a contar. Por primera vez en años hablaba de la guerra no con hechos secos del libro de historia, sino con el lenguaje de un ingeniero de la situación. Contaba no sobre sangre y dolor, sino sobre el cálculo del adelanto, sobre el gráfico de logística, sobre cómo el conocimiento de la física permite a 30 toneladas de acero vencer a 1000 toneladas. Hablaba de que el calibre 85 es solo una herramienta, un martillo en manos de un maestro. Pero sin un plano en la cabeza el martillo es inútil. Contaba cómo 4 personas detuvieron una armada sin hacer ni un movimiento superfluo, porque cada una de sus acciones estaba justificada matemáticamente. En la clase había un silencio absoluto. Incluso los malos estudiantes del fondo dejaron sus cosas. Miraban al viejo maestro y veían cómo se transformaba. Ante ellos no estaba el seco con el puntero, sino un oficial cuya arma es la razón fría, aguda y despiadada. Recuerden, concluía Smirnov mirando a sus alumnos, el blindaje puede ser perforado, el proyectil puede rebotar, el motor puede calarse. Lo único que no falla es su intelecto. Mientras piensen, mientras sean capaces de analizar y calcular movimientos, son invencibles. Petrov estaba de pie junto a la ventana, mirando el patio de la escuela bañado por el sol. Sonreía bajo el bigote. Sabía que su comandante tenía razón. Entonces, en el 44, ganaron no porque fueran más valientes que los alemanes. Los alemanes también eran valientes. Ganaron porque su comandante convirtió el combate en un problema que tenía solo una solución. El timbre de la clase sonó agudo, como la orden «retirada». Pero nadie saltó de sus asientos. Los alumnos estaban sentados, digiriendo lo escuchado. Smirnov puso la corteza en la mesa junto al registro de la clase. 2 documentos de la época. Uno sobre quién estuvo presente en la lección. Otro sobre quién permaneció vivo gracias al conocimiento de la materia. «La clase ha terminado», dijo Smirnov con su voz habitual y pareja. «Pueden irse. Petrov, quédate». La clase se dirigió lentamente hacia la salida. Al pasar junto a la mesa, muchos lanzaban una mirada al trozo de corteza. Ahora para ellos no era basura, era un artefacto, símbolo de que la pizarra y el campo de batalla están conectados inseparablemente. Cuando salió el último alumno, Smirnov se acercó a la ventana y se paró junto al ex cargador. «Gracias por guardarlo», dijo. «Gracias a ti, comandante», respondió Petrov. «Por el hecho de que entonces no nos equivocamos en los cálculos». Tras la ventana sonaba la vida pacífica. Los niños corrían por el patio, reían, jugaban a la pelota. No pensaban en balística ni trayectorias. No necesitaban saber la fuerza letal de un proyectil explosivo de fragmentación. Y eso era correcto. Ese era el mismo resultado por el cual el teniente Smirnov alguna vez resolvió su ecuación mortal en los bosques bajo Vitebsk. Pero el propio Smirnov sabía, la guerra terminó solo en los mapas. La batalla del caos y el orden, la estupidez y el intelecto continúa eternamente. Y en esa batalla sus armas ahora eran la tiza, la pizarra y 30 mentes jóvenes a las que debía enseñar la regla principal de supervivencia. Antes de actuar, hay que pensar. La historia del teniente Smirnov no se fue al olvido. Se quedó aquí, en esta clase, cifrada en fórmulas en la pizarra. Lápiz, paciencia e intelecto. Una tríada que resultó ser más fuerte que cualquier blindaje. Y mientras haya personas capaces de resolver las ecuaciones de la vida con cálculo frío, la humanidad tiene la oportunidad de no convertirse en un error estadístico de la historia.